Un legado de arrepentimiento. La muerte de don Alejandro, el patriarca de la familia Ruiz, no fue un momento de gran tristeza, sino de un silencio incómodo. Había sido un hombre de negocios, un hombre de ambición, un hombre que había amado a su trabajo más que a su familia. Su hija, Sofía, de 25 años, era su único descendiente, pero no era su heredera. Sofía, una mujer de negocios, una mujer de ambición, una mujer que había amado a su padre, se sentó en la sala de su casa con el corazón roto, no por la muerte de su padre, sino por la traición de un hombre que, en vida, había sido su padre. El abogado de la familia, el señor Fuentes, un hombre de honor, se acercó a Sofía. «Lo siento, Sofía», dijo, con una voz suave y quebrada. «Tu padre no te ha dejado nada. El testamento es claro. La herencia, con todas sus propiedades y sus bienes, será dejada a un orfanato». Sofía se quedó petrificada. «No puede ser», murmuró. «Papá no haría algo así». «Lo hizo», respondió el abogado. «Tu padre, él no te amaba. Él amaba a la herencia y ahora te la ha quitado». Sofía se levantó de la silla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. Se dirigió al abogado. «No», dijo, «no es cierto. Mi padre me amó». El abogado sonrió. «Tu padre me dejó una carta que te dirá la verdad de su vida, la verdad que te hará libre». El abogado le entregó la carta a Sofía. Sofía la tomó, sus manos temblaban. «Querida hija», decía la carta, «sé que estás enojada, que te sientes traicionada. Sé que te he herido y por eso quiero pedirte perdón. Pero la herencia de nuestra familia no es un regalo, es una responsabilidad. Y esa responsabilidad no es tuya, es mía». Sofía no podía leer más. Su corazón se encogió. El padre que había amado, el padre que había adorado, el padre que había sido su héroe, ahora era un hombre que la había abandonado. Y así, Sofía, una mujer que había sido unida por el amor, ahora era unida por el dolor. El padre que había sido una fuente de amor, ahora era una fuente de dolor. Un tesoro de secretos. Sofía no podía dejar de mirar la carta. La letra de su padre, familiar y firme, estaba llena de un dolor que ella nunca le había visto. «Querida hija», decía la carta, «sé que estás enojada, que te sientes traicionada. Sé que te he herido y por eso quiero pedirte perdón. Pero la herencia de nuestra familia no es un regalo, es una responsabilidad. Y esa responsabilidad no es tuya, es mía». Sofía se quedó atónita. ¿Qué significaba? ¿Qué secreto había guardado su padre? La herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. Se dirigió al abogado. «No», dijo, «no es cierto. Mi padre me amó». El abogado sonrió. «Tu padre me dejó otra carta, una carta que te dirá la verdad de su vida, la verdad que te hará libre». El abogado le entregó la carta a Sofía. Sofía la tomó, sus manos temblaban. «Querida hija», decía la carta, «el tesoro de nuestra familia no es el dinero, es el amor, es el perdón, es la familia. Y ahora es tu turno de vivir tu vida, es tu turno de perdonarte y de perdonarme». Sofía se quedó sin palabras. El padre que había amado, el padre que había adorado, el padre que había sido su héroe, ahora era un hombre que la había abandonado. Pero no era el fin, era el comienzo de un viaje a la verdad, un viaje que la haría libre. Y así Sofía, una mujer que había sido unida por el dolor, ahora era unida por el amor. El padre, que había sido una fuente de amor, ahora era una fuente de dolor. Pero
El verdadero tesoro era el amor, y el amor era la familia. El enigma del diario. Sofía, sentada en el gran sillón de cuero de su padre, sintió que el mundo a su alrededor se encogía. El diario, el único legado que su padre le había dejado, era un tesoro de secretos, pero un tesoro que ella no podía abrir. El diario, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su esperanza. La primera página del diario era una foto de su padre, joven y sonriente, con una mujer que no conocía. Sofía se quedó atónita. ¿Quién era esa mujer? ¿Era la razón por la que su padre había abandonado a la familia? ¿Era la razón por la que su padre la había abandonado a ella? La siguiente página del diario era una carta de su padre. Querida hija, decía la carta, el tesoro de nuestra familia no es el dinero, es el amor, es el perdón, es la familia. Y ahora es tu turno de vivir tu vida, es tu turno de perdonarte y de perdonarme. Sofía se quedó sin palabras. El padre que habías amado, el padre que había adorado, el padre que había sido su héroe, ahora era un hombre que la había abandonado. Pero no era el fin, era el comienzo de un viaje a la verdad, un viaje que la haría libre. El diario, que había sido el lugar de los secretos de su padre, ahora se había convertido en el lugar de sus verdades. El diario, que había sido un misterio, ahora era un tesoro que les diría la verdad de la familia, la verdad que los haría libres. Sofía, con el corazón en la mano, tomó el diario. El diario, que había sido un objeto de dolor, ahora era un objeto de amor. El padre, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y la herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. La revelación del diario. Sofía, sentada en el gran sillón de cuero de su padre, sintió que el mundo a su alrededor se encogía. El diario, el único legado que su padre le había dejado, era un tesoro de secretos, pero un tesoro que ella no podía abrir. El diario, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su esperanza. La primera página del diario era una foto de su padre, joven y sonriente, con una mujer que no conocía. Sofía se quedó atónita. ¿Quién era esa mujer? Era la razón por la que su padre había abandonado a la familia. ¿Era la razón por la que su padre la había abandonado a ella? La siguiente página del diario era una carta de su padre. Querida hija, decía la carta, el tesoro de nuestra familia no es el dinero, es el amor, es el perdón, es la familia. Y ahora es tu turno de vivir tu vida. Es tu turno de perdonarte y de perdonarme. Sofía se quedó sin palabras. El padre que había amado, el padre que había adorado, el padre que había sido su héroe, ahora era un hombre que la había abandonado. Pero no era el fin, era el comienzo de un viaje a la verdad, un viaje que la haría libre. El diario, que había sido el lugar de los secretos de su padre, ahora se había convertido en el lugar de sus verdades. El diario, que había sido un misterio, ahora era un tesoro que les diría la verdad de la familia, la verdad que los haría libres. Sofía, con el corazón en la mano, tomó el diario. El diario, que había sido un objeto de dolor, ahora era un objeto de amor. El padre, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y la herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. El encuentro con la verdad. Sofía, sentada en el gran sillón de cuero de su padre, sentía que su vida entera se desmoronaba. El diario,
Su única conexión con el hombre que la había abandonado era un enigma. La foto de la mujer desconocida, el mensaje sobre el tesoro y la carta de disculpa eran un rompecabezas sin solución. De repente, el timbre de la puerta principal sonó. Sofía, con el corazón en la garganta, se levantó, abrió la puerta y se encontró con un hombre de unos 50 años de pie en el umbral, con un rostro cansado y ojos llenos de una tristeza profunda. «Hola», dijo el hombre, con una voz suave y quebrada. «Mi nombre es Alejandro. ¿Es usted Sofía?» Sofía asintió, cautelosa. «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo soy el hijo de don Ricardo», dijo el hombre, con la voz temblando. Sofía se quedó atónita. Un hijo. Su padre tenía un hijo, un hermano que ella no conocía, un hombre que ahora era el heredero de la herencia. «No», murmuró Sofía, «no puede ser». «Lo es», respondió Alejandro. «Tu padre, él me amó, él me dio todo lo que yo tenía. Me dio un amor, me dio una familia, me dio la paz, y ahora él ha muerto, y yo he venido a pagar por mi pecado». Sofía se quedó sin palabras. Las lágrimas le rodaban por el rostro. El padre que había amado, el padre que había adorado, el padre que había sido su héroe, ahora era un hombre que la había abandonado. Pero no era el fin, era el comienzo de un viaje a la verdad, un viaje que la haría libre. «No», murmuró Sofía, «no es cierto. Mi padre me amó». «Lo sé», respondió Alejandro, «lo sé, y por eso he venido a darte lo que es tuyo, la herencia de nuestro padre. El diario, la carta, todo es tuyo». Sofía se quedó sin palabras. El hombre que se había presentado como su enemigo ahora se había convertido en su aliado, un aliado que la ayudaría a encontrar la verdad de su familia, la verdad que la haría libre. Y así, Sofía, una mujer que había sido unida por el dolor, ahora era unida por el amor. El padre, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. Y la herencia, que había sido la fuente de su dolor, ahora era la fuente de su paz. El testamento de amor. Sofía y Carlos se quedaron atónitos. El notario Fuentes, un hombre que se había presentado como un hombre de honor, ahora se había convertido en un cómplice que los haría libres. «El testamento», dijo el notario, «es una carta que don Ricardo me ha dejado, y en la carta él ha dejado la herencia a los pobres, pero no la ha dejado a un orfanato, la ha dejado a la gente de un pueblo pequeño, a la gente que lo ha amado, a la gente que lo ha perdonado». Sofía y Carlos se quedaron sin palabras. El notario Fuentes, un hombre que se había presentado como un hombre de honor, ahora se había convertido en un guía en un viaje de redención. Y la herencia, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó Carlos. El notario los miró, sus ojos llenos de lágrimas. «Vamos a ir al pueblo, vamos a ir al pueblo de su infancia, vamos a ir al pueblo de su amor, vamos a ir al pueblo de su paz, y vamos a darles la herencia, vamos a darles lo que es suyo, y vamos a pedirles perdón, vamos a pedirles que nos perdonen, vamos a pedirles que nos perdonen por nuestro pecado». Y así, Sofía y Carlos, dos personas que habían sido unidas por el dolor, ahora estaban unidas por el amor. La herencia, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. El camino al pueblo
El notario Fuentes, un hombre que se había presentado como un guardián del honor, ahora era un guía en un viaje de redención. El pueblo, dijo. Sus ojos brillaban con la luz de la esperanza. Es el lugar donde su padre, don Ricardo, encontró su paz. Es el lugar donde ustedes, Sofía y Carlos, encontrarán la suya. Sofía y Carlos se miraron, sus corazones llenos de miedo e incertidumbre. El pueblo, un lugar desconocido, un lugar que guardaba los secretos de un hombre que habían amado, un hombre que los había traicionado, pero al mismo tiempo un lugar que guardaba la promesa de un nuevo comienzo. ¿Y qué haremos cuando lleguemos allí?, preguntó Sofía. El notario sonrió. Ustedes, Sofía y Carlos, van a ir a la iglesia. Van a hablar con la gente, van a pedir perdón y van a darles la herencia, van a darles lo que es suyo y van a encontrar su paz. El viaje al pueblo fue largo y silencioso. El coche, que había sido el lugar de sus peleas, ahora se sentía como un santuario. Sofía y Carlos, dos personas que habían sido unidas por el dolor, ahora estaban unidas por el amor. Al llegar al pueblo, el sol de la tarde se ponía detrás de las montañas, arrojando largas sombras y revelando la belleza de un lugar que los dos habían olvidado. El pueblo era pequeño, con casas de madera y calles de tierra. Un lugar que don Ricardo amaba, un lugar que él consideraba su familia. Sofía y Carlos se miraron, sus ojos se llenaron de lágrimas. El pueblo, murmuró Carlos, es el lugar de papá. Y así, los dos, con el corazón en la mano, se dirigieron a la iglesia. La iglesia, un lugar simple, con un puñado de bancos de madera y una cruz en la pared. La gente del pueblo estaba allí, esperando. Sofía y Carlos se acercaron al altar, su corazón latiendo con fuerza. «Hola», dijo Sofía con la voz temblando. «Soy Sofía, la nuera de don Ricardo. Y Carlos, él es el hijo de don Ricardo. Y hemos venido a darles lo que es suyo, la herencia de don Ricardo». La gente del pueblo se quedó en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par, no podían creer lo que estaban oyendo. La herencia de don Ricardo, un hombre rico, un hombre de la ciudad, un hombre de la familia Vargas, ahora era de los pobres. «Mi suegro, él me amó», dijo Sofía con los ojos llenos de lágrimas. «Pero él amó a este pueblo. Y ahora él quiere que la herencia, que ha sido la fuente de nuestro dolor, sea la fuente de nuestra paz». La gente del pueblo se acercó a ellos, los abrazaron y les dijeron que eran buenas personas. Les dijeron que don Ricardo estaría orgulloso de ellos, y Sofía y Carlos, por primera vez en su vida, se sintieron felices. La verdad de la herencia. La anciana, con su rostro lleno de compasión, le entregó el mapa a Sofía. El mapa, un documento que había sido un misterio, ahora era un tesoro que les diría la verdad de la familia, la verdad que los haría libres. «El tesoro no está en la herencia», dijo la anciana, «está en el corazón del pueblo, en el lugar donde tu abuelo amó, en el lugar donde tu abuelo se ha perdonado». Sofía y Carlos se miraron, sus ojos se llenaron de lágrimas. El notario Fuentes, un hombre que se había presentado como un hombre de honor, ahora se había convertido en un guía en un viaje de redención. Y la herencia, que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. «¿Qué hacemos?», preguntó Carlos. La anciana se levantó y los miró. «Ustedes, Sofía y Carlos, van a ir a la iglesia, van a hablar con la gente, van a pedir perdón y van a darles la herencia, van a darles lo que es suyo y van a encontrar su paz». Sofía y Carlos
se dirigieron a la iglesia. La iglesia, un lugar simple, con un puñado de bancos de madera y una cruz en la pared. La gente del pueblo estaba allí, esperando. Sofía y Carlos se acercaron al altar, su corazón latiendo con fuerza. «Hola», dijo Sofía, con la voz temblando. «Soy Sofía, la nuera de don Ricardo. Y Carlos, él es el hijo de don Ricardo. Y, y hemos venido a darles lo que es suyo, la herencia de don Ricardo». La gente del pueblo se quedó en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par. No podían creer lo que estaban oyendo. La herencia de don Ricardo, un hombre rico, un hombre de la ciudad, un hombre de la familia Vargas, ahora era de los pobres. «Mi suegro, él me amó», dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero él amó a este pueblo. Y ahora Él quiere que la herencia, que ha sido la fuente de nuestro dolor, sea la fuente de nuestra paz». La gente del pueblo se acercó a ellos, los abrazaron y les dijeron que eran buenas personas. Les dijeron que don Ricardo estaría orgulloso de ellos. Y Sofía y Carlos, por primera vez en su vida, se sintieron felices. De repente, una figura se interpuso en su camino. Era el notario Fuentes, con una sonrisa en su rostro. «He sabido que han encontrado el tesoro», dijo, «y ahora es hora de que se perdonen». Sofía y Carlos se miraron sorprendidos. «¿De qué estás hablando?». El notario sacó un pergamino. «El verdadero tesoro no es de oro. Es una carta que su padre me ha dejado. Y en la carta, él ha dejado la herencia a su nieto, un niño que él amó». Sofía y Carlos se quedaron atónitos. ¿Un nieto? ¿Un niño que don Ricardo amó? ¿Un niño que ellos no conocían? ¿Un niño que ahora era el heredero de la herencia? La prueba del verdadero amor. Sofía y Carlos, con el corazón en la mano, se dirigieron a la iglesia del pueblo. El sol de la mañana se filtraba por entre las nubes, bañando el pequeño pueblo en un resplandor dorado. El notario Fuentes, un hombre que se había presentado como un hombre de honor, ahora se había convertido en un guía en un viaje de redención. Y la herencia que había sido una fuente de dolor, ahora era una fuente de amor. «Aquí es donde su padre se ha perdonado», dijo el notario. «Aquí es donde ustedes se van a perdonar, y aquí es donde van a encontrar su paz». Sofía y Carlos se quedaron atónitos. La iglesia, un lugar simple, con un puñado de bancos de madera y una cruz en la pared, ahora se sentía como un santuario. La gente del pueblo estaba allí, esperando. Sofía y Carlos se acercaron al altar, su corazón latiendo con fuerza. «Hola», dijo Sofía, con la voz temblando. «Soy Sofía, la nuera de don Ricardo, y Carlos, él es el hijo de don Ricardo. Y hemos venido a darles lo que es suyo, la herencia de don Ricardo». La gente del pueblo se quedó en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par. No podían creer lo que estaban oyendo. La herencia de don Ricardo, un hombre rico, un hombre de la ciudad, un hombre de la familia Vargas, ahora era de los pobres. «Mi suegro, él me amó», dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero él amó a este pueblo. Y ahora él quiere que la herencia, que ha sido la fuente de nuestro dolor, sea la fuente de nuestra paz». La gente del pueblo se acercó a ellos, los abrazaron y les dijeron que eran buenas personas. Les dijeron que don Ricardo estaría orgulloso de ellos. Y Sofía y Carlos, por primera vez en su vida, se sintieron felices.
De repente, una figura se interpuso en su camino. Era el notario Fuentes, con una sonrisa en su rostro. He sabido que han encontrado el tesoro, dijo, y ahora es hora de que se perdonen. Sofía y Carlos se miraron sorprendidos. ¿De qué estás hablando? El notario sacó un pergamino. El verdadero tesoro no es de oro, es una carta que su padre me ha dejado, y en la carta él ha dejado la herencia a su nieto, un niño que él amó. Sofía y Carlos se quedaron atónitos.